y le puede hablar a ustedes. Que Dios te bendiga y bienvenida. A ver si va a cantar. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo fue, hermano? Felicísimo. Así. Es un honor para mí estar con ustedes por cuarta vez en esta iglesia. Vine el año pasado, creo que fue. El miércoles, año pasado. Miércoles, viernes y hoy es la cuarta vez. Así que es un honor poder siempre hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Alabar su nombre y predicar su palabra. Saben, yo, como quien dice, me crié sin mi papá. Felicidades a todos los padres que están aquí. En Dominicana se celebra el Día del Padre a final del mes que viene, julio. Yo no sabía que este fin de semana era el Día de los Padres acá en Estados Unidos. Así que les deseo de todo corazón muchas felicidades a los padres. Muchas veces decimos que madre solo hay una. Y es literal también que padre solo hay uno, dependiendo el tipo de padre que cada quien haya tenido la virtud de tener. Yo no tuve la virtud de tener mi padre todo el tiempo conmigo porque soy hija de un tercer hogar. Y ese distanciamiento no me permitió aprender a decir una palabra que yo encuentro que es bien bonita: papi. Ni papá. Yo no sé decir eso a una figura varonil. Yo no sé decirlo. O sea, yo nunca le he dicho bendición papi. Me siento hasta rara expresándolo. Bendición papi. A veces oigo que las muchachas, las niñas, las mujeres son tan apegadas a los papás que me da envidia. Con mi papá he tenido una relación ya después de adulta porque yo decidí sanar, porque yo decidí perdonar. Y los últimos días de que mi papá tenga de vida, que tiene 87 años, hacer que nuestras vidas sean placenteras. Y créanme que para él ha sido un gozo. Me llama cada rato como que si yo soy la niña de él. Y agradezco al Señor porque en esta última etapa hemos tenido una relación bien cercana. Él me extraña porque yo lo hago reír mucho y me parezco mucho a él en ciertos aspectos. Por ende, voy a cantar una canción que se la dedico a todos los padres: Agua de Vida. Esta canción no es de mi repertorio, pero a mí me gusta mucho porque cuando yo no tuve mi papá, Dios fue mi padre. Y si usted no tiene papá, Dios es su padre, su único padre. Como dijo Jesús, papito, Abba Padre, cuando estaba en la cruz del Calvario. Agua de vida. No escucho. Tengo a Cristo, Él es mi Padre, Él es mi Padre, Abba Padre, Él es mi Padre. Tengo su espíritu yo, tengo su espíritu, Santo Espíritu. Tengo el espíritu. Deja que el agua de vida fluya en mi ser. Deja que tu espíritu tome control de cada situación en mi vida. Hoy todos mis problemas a mi papá, a Cristo, yo le doy. Tengo a Cristo, tengo a Cristo,
tengo a Cristo, tengo a Cristo. Él es mi Padre, Él es mi Padre, Abba Padre, Él es mi Padre. Tengo su espíritu yo, tengo su espíritu, Santo Espíritu, tengo el Espíritu. Ven hoy, Santo Espíritu, y toma el control. Tómame en tus brazos llenos de tu amor. Quita toda duda, miedo y temor. ¿Qué hace el Padre? Atráeme a tu lado con tu santa unción. Tengo a Cristo yo, tengo a Cristo, tengo a Cristo, tengo a Cristo. Él es mi Padre, Él es tu Padre, Abba Padre, Él es mi Padre. Tengo su espíritu, tengo su espíritu, Santo Espíritu, tengo el Espíritu. Da tu vida a Cristo, que Él llene tu ser. Da tu vida a Cristo, que Él tome el control de ti. Él te dará la vida y Él te hará feliz y reinarás con Él por la eternidad. Tengo a Cristo, tengo a Cristo, tengo a Cristo, tengo a Cristo. Él es mi Padre, Él es único Padre, Él es mi Padre. Tengo su espíritu yo, tengo su espíritu, Santo Espíritu, tengo el Espíritu. Deja que el agua de vida fluya en mi ser. Deja que tu espíritu tome control de cada situación en mi vida. Hoy dile a Cristo mis problemas a ti. Yo doy todos mis problemas a ti, Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos ahora a ver. Bueno, un error. Pues no lo usamos, usamos este. No hay problema. Usamos este. Me dan un chance de tomarme una agüita de esta que me pusieron aquí, que agradezco bastante. Y sigue habiendo un problema. ¿Alguien me la destapa? Wow, pero aquí, óyeme, estos hombres se ganaron ese regalo de ahorita. Eso es lo que hace está complicado también ahí. Vamos. Exactamente.
Se rompió, pero lo intentamos. Tienes como una tapita eso, ok. Déjela así, no se apure, déjemela ahí. Bien, amados, vamos así como estamos, vamos a elevar una oración al Padre para que Él nos dirija en esta mañana. Cierren sus ojitos y vamos a hablar con nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, porque ella cada día nos hablan, porque ella cada día nos corrigen, porque ella cada día nos hace mejor persona. Quiero que bendigas esta iglesia, quiero que bendigas esta congregación y que hoy seamos bendecidos y santificados por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda corregirnos, pueda instruirnos a toda verdad y que podamos ser también impactados por esa verdad, cambiados y transformados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema en esta mañana le hemos puesto como título Conforme al corazón de Dios. Para entrar en contexto, me gustaría un poquito hacer un recuento histórico. Ustedes saben que después de Moisés, el pueblo era dirigido por jueces. Y el pueblo tenía enfrentamiento con diferentes pueblos, ciudades del entorno, pero uno de sus mayores contrincantes, ¿quiénes eran? Los filisteos. Siempre el pueblo tenía como un encuentro, un enfrentamiento constante con los filisteos. El pueblo tenía a Dios como rey, tenía a Dios como único defensor y sus representantes eran sus jueces que él levantaba por un tiempo para dar una enseñanza e instruir al pueblo. Así que el pueblo en el tiempo en que estaba como juez y sacerdote Samuel, el pueblo vio que Samuel estaba viejo y no vio a sus hijos como una figura de representación. Y entonces el pueblo comenzó a ver las ciudades circundantes que tenían reyes, que por cierto eran los que los enfrentaban todo el tiempo. Y el pueblo en su corazón decidió ¿qué cosa? ¿Que quería qué? Un rey. ¿Qué decidió el pueblo en su corazón? Que quería un rey. Samuel esto le entristeció porque él entendía que había hecho un buen trabajo, imagínese usted. Y entonces hablando con Dios, Dios le dijo, bueno, no te preocupes, Samuel, que el pueblo no te ha rechazado a ti. El pueblo me ha rechazado a mí porque yo era su rey y yo era su Dios. No te ha rechazado a ti, pero está bien, vamos a darle un rey. No importa, lo único que yo quiero que el rey que elijamos, si él se mantiene conforme a mi palabra, a mis mandamientos, hace lo que yo le digo, no hay problema. Así que Dios eligió, ¿qué cosa? Un rey conforme a las peticiones del corazón del pueblo. Y entonces ese rey fue el primer rey de Israel que todos conocemos como el rey Saúl. Era un hombre como grande, fuerte, que cualquiera que lo veía desde el principio entendía que era, me quitar esto porque me está molestando si no estoy hablando, entendía que era la figura verdaderamente que representaba al rey. En Dominicana decimos cuando alguien comete errores que puso de que un huevo. ¿Cuántos dominicanos hay aquí? Entonces, cuando alguien comete un error, dice, ese puso un huevo. Saúl puso 2. Y su primer huevo fue el siguiente. Después que Dios lo eligió como rey, se presentó uno de esos conflictos con el pueblo, los filisteos. Eso que no le sacaban el guante al pueblo de Israel. Samuel subía semanalmente a Gilgal a ofrecer el sacrificio. El pueblo no salía a la guerra sin antes haberse presentado a Dios. Saúl entendió que Samuel se tardaba ya en el 7º día cuando le tocaba subir a hacer el sacrificio. Y la presión de los filisteos
hizo que Samuel tomara una posición que Dios no le había dado. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl tomó la posición de Samuel como sacerdote que tenía que hacer el sacrificio. Y entonces, ¿qué hizo? Se desesperó, levantó, hizo un sacrificio. Él creía que había hecho correcto, pero había desobedecido el mandato del Señor. Primer huevo, primer error. Y él entendió que hizo lo correcto, porque cuando Samuel llegó dijo: yo me esforcé. Él se estaba dando como ego, se estaba dando el bombo, como decimos comúnmente. Se estaba llevando el honor. Yo me esforcé. Y Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Samuel le dijo: ¿qué hiciste? Y en el capítulo 13 de Primera de Samuel, el versículo 14, pueden ir allá. Samuel 13, 14. Dice que Samuel le dijo: mas ahora tu reino no será como duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a ¿qué? A su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová, ¿qué cosa? Te mandó. Cuando Salomón tomó el reino después de David, Dios le dijo a Salomón que lo iba a bendecir, porque David su padre era como, conforme a ¿qué? A su corazón. Muchos de nosotros entendemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios por su trayectoria. No, hermanos. Dios, desde el momento en que eligió a David, antes de llamarlo, creyó que David era como, conforme a su corazón. Así que cuando Dios llamó a David antes de ser rey, ya David era un hombre conforme, no un hombre, un joven, conforme al corazón de Dios. Y a mí me gustaría hacer una pregunta: ¿hay jóvenes aquí que son conformes al corazón de Dios? ¿Hay mujeres aquí conforme al corazón de Dios? ¿Hay hombres, padres aquí conforme al corazón de Dios? Primera ocasión, Saúl es rechazado, y aún David, sin saberlo, ya Dios lo había ¿qué? Escogido. El segundo huevo que puso Salomón fue Saúl. Excúsenme, los nombres Saúl fue que Dios le dijo que iba a destruir a los amalecitas, otro pueblo que se levantó. Dios le dijo que él lo iba a entregar, y le dijo: termina con toda esa gente, que no quede nada. Y en el versículo 15, en el capítulo 15, los versículos 11 y 12, Saúl guardó la vida del rey y se llevó lo mejor ¿de qué? De los amalecistas. ¿Qué Dios le había dicho? Que terminara con todo. Desobedeció a la voz de Dios. ¿Qué fue lo que Dios dijo al principio? Si el rey se mantiene en los caminos guardando mi palabra, no hay problema. David siguió su propio camino, no siguió lo que Dios le dijo, porque David fue un rey. Saúl, ay, corríjame, ayúdenme. Saúl fue un rey que fue elegido conforme a las peticiones del pueblo, pero David fue elegido conforme al corazón de Dios. Y en esta ocasión, Saúl perdonó la vida del rey y se llevó lo mejor, los mejores animales y todas esas cosas, atendiendo o justificando de que era para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios. Dios no quería nada, por eso Dios le dijo que él prefiere más que sacrificios la obediencia. Corazones contritos y humillados, que escuchen la voz del Señor y que caminen por eso, pase lo que pase, por su palabra, por sus mandatos. Y en esta ocasión,
dice que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo en el versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Saúl fue un rey doblemente, ¿qué cosa? Desechado. Cuando nosotros seguimos nuestros propios sentimientos, nuestro propio corazón, es muy probable que actuemos con un corazón contrario a lo que Dios quiere. ¿Por qué David fue diferente? Samuel estaba triste. Samuel estaba triste porque se entristeció porque Dios había rechazado a Saúl. Y Dios le habló en el capítulo 16 y le dijo a Samuel: Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando por Saúl? Habiéndolo yo, ¿qué cosa? Desechado. Llena tu cuerno de aceite, le dijo. Levántate de ahí, coge ánimo, llena tu cuerno de aceite y ven que te enviaré ¿a dónde? A Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto ¿qué cosa? Un rey. Y es entonces cuando sale la figura de David, como ya el que Dios había seleccionado conforme a ¿qué? A su corazón, conforme a lo que Dios quería para su pueblo. Y cuando mandó a Saúl a ungir al hijo de Isaí, le dijo: ve, pero ten en cuenta que vas a elegir el que yo te mande. Y cuando llegó a la casa de Isaí, comenzaron a venir uno por uno 7 hijos de Isaí, grandes, bonitos, buenos mozos, fuertes, hombres de guerra. Y cada vez que venía uno de ellos, Samuel se quedaba impresionado y decía: tiene que ser este. ¿Y qué Dios le dijo? En el versículo 7. Samuel, no mires qué cosa, su parecer, ni lo grande de qué, de su estatura, porque yo qué cosa, lo desecho. ¿Qué es lo que tú vas a mirar? El corazón. Así que hay uno por ahí que todavía no está aquí, manda a buscar ese. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Era un hombre grande, era un hombre fuerte y Dios lo desechó. Sin embargo, David, que era un niño, Dios dijo: este es conforme a mi corazón. Pero ¿por qué Dios llama a David en esta etapa de su vida conforme a su corazón? Si era un joven sin experiencia, si aparentemente no tenía trayectoria, si aparentemente David era el más insignificante de sus hermanos y estaba en el anonimato, ¿por qué Dios le da ese tono de grandeza? ¿Por qué Dios considera desde antes de escoger a David que David era un hombre conforme a su corazón? Hay 7 cosas que yo quiero compartir con esta iglesia esta mañana que yo encontré en esta historia. Y yo creo que se pueden aplicar a nuestras vidas hoy. Y espero en el nombre de Jesús que nosotros podamos aprenderlas en esta mañana. Llegó un momento en que los filisteos otra vez se levantaron contra el pueblo de Dios, porque era muy frecuente. Muy frecuente. Pero recuerden que ya Saúl había sido ¿qué? Desechado. Por ende, el que él se haya alejado de Dios, adivinen quién lo agarró. Dice que los espíritus de demonios, ¿qué cosa? Lo atormentaban. Dios lo desecha y el diablo lo agarra. Así que tengamos cuidado, hermanos. Cuide su corazón. Cuídese de mantenerse bajo los principios de Dios.
Porque cuando el corazón se aleja de Dios, lo agarra el diablo. Literal, hermanos. Y ahí estaba Saúl, que Satanás lo poseía y no lo dejaba tranquilo. Y en una ocasión de esas, en una desesperación, Saúl pidió que le llevaran a un músico. Y ahí comienza la historia de David, basada en esa situación. Y a mí me sorprende, para que ustedes vean cómo Dios... A mí me sorprende que cuando Saúl comienza a decir que lleven a alguien, uno de los criados que están ahí, no especifica quién era, pero parece ser que conocía a David o que había escuchado algo de David. Y yo me pregunté, pero ¿cómo si David estaba en el anonimato? Si supuestamente no lo conocía nadie. Y este criado le dijo a Saúl en el versículo 18 del capítulo 16, le dijo a Saúl, entonces dice que uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de ¿qué? De Isaí, de Belén, que sabe tocar, y escuchen las cualidades. ¿Cómo es? De Belén, que sabe tocar, y escuchen las cualidades. ¿Cómo es? Sabe tocar. Es que valiente, es vigoroso y prudente como en sus palabras. Gloria al Señor. David no hizo referencia propia en ningún momento. David no habló de él en ningún momento. Siempre David, ¿qué cosa? Exactamente. No se trata de ti. Si Dios te escogió, es que Dios sabe que hay algo en tu corazón. Trata de mantener eso, la esencia, tu humildad. Y que esas cosas sean las que salgan en representación tuya cuando sea necesario. Ahí estaba el pueblo y Saúl estaba en otras cosas, porque ya Saúl había sido desechado. Pero Dios había llamado a un joven conforme a su corazón, y este joven era David. ¿Por qué David era considerado en esa etapa de su vida conforme al corazón de Dios? Cuando se levantó el paladín de los pocos gigantes que habían en ese tiempo ya, uno que ustedes conocen que se llama ¿quién? Goliat. Este paladín se levantaba todos los días retando al pueblo de Dios. Todos los días retando al pueblo de Dios. Diciendo cosas, y cada vez que Goliat se levantaba, el pueblo ¿qué hacía? Corría como gallina. Goliat se levantaba y el pueblo ¿qué cosa? Corría como gallina. David, que ya está en el área, llega a la guerra y está viendo lo que está pasando. Aquí llega el primer paso que yo quiero que usted memorice en esta mañana, basado en el libro de Samuel 17, el versículo 9 y 10. Se levantó el gigante, retó al pueblo, retó a sus hijos. No había uno allí que se levantara. Y el gigante dijo algo clave. El gigante dijo en el capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice que el gigante dijo, si pudiere pelear conmigo, busquen un hombre. ¿Qué dijo el gigante? Busquen un hombre. Y si ese hombre puede pelear conmigo, ¿qué cosa? Y me venciera, ¿qué pasa? Yo voy a hacer ¿qué cosa? Nosotros vamos a hacer ¿qué cosa? Sus siervos. Pero si yo venzo, ustedes van a ser nuestros siervos. Primer principio. El cristiano que no vence todos los días será un esclavo ¿cuándo? Toda su vida. Porque nuestros hábitos determinan ¿qué cosa? Nuestro carácter. Cada día hay cosas que tú y yo tenemos que enfrentar. Cada día hay hábitos que tú y yo decidimos qué hacemos con eso. ¿Cómo forjamos nuestros caracteres? ¿De qué alimentamos nuestro carácter? ¿Qué es lo que constantemente hacemos día tras día para ser conforme al corazón de Dios?
¿A qué le dedicamos tiempo para forjar una mujer virtuosa? ¿A qué le dedicamos tiempo para ser un joven conforme al corazón de Dios? ¿A qué le dedicamos tiempo para ser un hombre de Dios con un carácter forjado, con un carácter firme? Yo quiero que usted sepa que si usted no es capaz de vencer las cosas que lo desvían de su objetivo, usted le sirve a eso toda su vida. ¿Usted sabía eso? Si usted no es capaz de vencer un mal hábito, ese hábito lo dominará siempre. Y al día siguiente, usted va a tener ese y el que se le sumó. Y cada día va a ser más débil. Cada día va a ser más débil. Así que si usted no hace la decisión de formar un carácter diferente, un carácter que atesore las cosas que lo hagan crecer, que lo hagan ser más fuerte, usted va a ser un débil que le va a servir a esas cosas a las cuales usted no ha sido capaz de vencer. ¿Qué fue lo que dijo Goliat? Ustedes me vencen y yo les sirvo, pero si ustedes no vencen, me van a servir a mí. Tenemos cada día que someter nuestros gustos, que someter nuestros deseos a la voluntad del Señor, que fue lo que hacía David. Y eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que decidimos ser? Esclavos de esos gigantes que día tras día nos someten. Yo no sé cuáles son tus gigantes esta mañana. Yo no sé a qué tú le estás dedicando el tiempo que te impide crecer, que te impide ser mejor. Yo no sé, yo no conozco a nadie aquí. Yo sí te insto a que en el nombre de Jesús lo venzas, porque si no, Él te va a vencer a ti. Y tú no eres cualquiera. Dios te llamó para ser conforme al corazón de Él, para que lo escuches, para que lo obedezcas y para que hagas su voluntad. Segundo paso, Samuel 17:16. Este filisteo venía ¿cuándo? Por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante ¿qué tiempo? 40 días. 40 días. Un azote con el pueblo de Dios. Corriendo. El gigante, todo el mundo corriendo. 40 días. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que este 40 días tiene una connotación profética. ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Egipto? ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Egipto? Para que lo adorara. ¿Usted me está escuchando? ¿Qué fue lo que le dijo a Faraón? Déjame ir al pueblo para que vaya y me adore. Porque en esclavitud, le dije anteriormente que el que se somete a ¿qué cosa? A los mal hábitos, esclavo de sus mal hábitos. Dios lo sacó de Egipto para que lo llevara, para llevarlo al desierto para que lo adorara. Duró el pueblo 40 años en el desierto. Y ese paladín duró 40 días en la mañana y en la tarde. ¿A qué hora se hacían los sacrificios? ¿A qué hora se hacían los sacrificios del pueblo de Dios en el pueblo? Se hacía uno en la mañana y se hacía uno en la tarde. ¿Qué estaba impidiendo ese paladín? Que el pueblo se concentrara, ¿qué cosa? Y adorara. ¿Qué fue lo que le pidió Satanás a Jesús durante los 40 días en el desierto? Adoración. ¿Cuáles son los hábitos que estamos formando? ¿Cuáles que nos están impidiendo qué cosa? ¿Qué nos están impidiendo? La adoración. Así que, como comienza nuestro día, hermanos, y cómo termina, dependerá mucho forjar nuestros hábitos, porque nada, hermano, debe impedir nuestra adoración. Nada debe impedir tu adoración, nada.
Te levantas en la mañana. Yo sé que vivimos en un país, no, yo vivo en Dominicana, ustedes viven aquí. Ustedes viven en un país sedentario. Es difícil aquí. Yo sé que no es fácil aquí levantarse quizás y dedicar un tiempo de calidad para adorar al Señor. Sé que quizás usted llega cansado a su casa y en la tarde pasa por alto a adorar al Señor. Hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios le da su adoración al Señor en el tiempo indicado. No deja al Señor en segundo plano. Que nada ni nadie quite la adoración de tu corazón para el Dios Todopoderoso. Y siempre va a haber un gigante, siempre va a haber un paladín, siempre va a haber una situación que te boicotee eso. No lo permitas en el nombre de Jesús, porque eso te debilita y el gigante te esclaviza, te come. Hermanos, que nada ni nadie impida que nosotros le demos al Señor lo que a Él le corresponde. Y eso era lo que hacía David. Tercer paso, Samuel 17, 20 al 24. Se levantó pues David en la mañana. ¿Qué cosa? Dejando las ovejas. Ustedes están viendo que era un hombre responsable. Era un joven como dejando las ovejas como, sálvese quien pueda. Él tenía su compromiso, tenía su responsabilidad, pero aún así, ¿qué cosa? Entendía que tenía que hacer algo para levantar el nombre de Dios. Dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército, ¿qué cosa? Salía al orden de combate. Tercer paso. Hay momentos específicos para tomar decisiones importantes. Así que la actitud que nosotros tomamos en ese momento, hermanos, es como determinante. David llegó en el momento crucial, al momento que la guerra estaba empezando. Se estaba levantando el gigante, el pueblo estaba a punto de correr, yo sé. Pero él llegó en el momento que se levantó el gigante y comenzó a vociferar por su boca, grandota, asustando y amedrentando al pueblo de Jehová. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos injusticia? ¿Qué hace usted cuando ve que algo no está bien en la iglesia? ¿Qué hace usted cuando ve una persona pasando por situaciones? ¿Usted se hace la vista gorda o toma una decisión de ser útil para su iglesia, para su hermano, para la obra del Señor? ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces volteamos para no ver, eso no es conmigo. Yo no tengo que ver con eso. Esa guerra no tenía que ver con David porque David era un joven y no era hombre de guerra. Pero a David eso a él le afectó. Así como deben afectarnos a nosotros la situación de la iglesia. Así como debe afectarnos a nosotros la situación de cualquier persona. Y no hacernos, ¿qué cosa? La vista gorda. Hermano, si usted puede hacer algo en el nombre de Jesús, tome la decisión de hacer algo. Así que cuando se pusieron en el orden de batalla, Israel y los filisteos frente al ejército, David dejó su carga en manos de otra vez. Él fue a llevar algo. Ustedes están viendo que era un hombre responsable. Él no dejaba la cosa a la ligera. Él no descuidaba una para hacer la otra. Agárrame eso ahí, dijo. Preguntó por sus hermanos si estaban bien mientras él hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín, ¿qué cosa? Se ponía en medio del campamento y abría la bocota. A David eso no le gustó. Samuel 17, 26 dice que David habló ¿a quién? A los que estaban junto a él y diciendo, ¿qué harán al hombre? ¿Qué es lo que van a hacer con ese hombre que se para con esa bocota? ¿Qué harán al que venza a ese hombre, a ese filisteo?
y quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Jehová? Señores, pero un niño así hablando, cualquiera, usted le mira, muchacho, quítate de ahí, fue lo mismo que hicieron. Usted ve un muchacho y que hablando, quítate de ahí. Y yo le voy a decir algo, cuando usted tiene un llamado más grande que usted, cuando el llamado que usted tiene más grande que usted, los demás no lo van a creer. David, el llamado de él era más grande que él, que su fuerza, que su tamaño. Y siempre cuando tu llamado, lo que Dios te ha llamado a hacer es más grande que tú, los otros no lo van a ver porque es que está por encima de ti y están mirándote a ti, que entienden que eres débil, que entienden que no eres capaz. Pero Dios está con sus hijos porque Dios es el Dios de los escuadrones de Jehová. Así que si algo tú tienes que entender es que estás del lado correcto. No te confundas. Si tú decidiste pertenecer a esta iglesia con todos sus defectos, nunca dudes que estás del lado correcto y que el Dios de los escuadrones de Jehová es el que da la victoria. No te amedrentes, no te asustes, porque tú tienes un llamado poderoso en Dios para bendecir, para darle la victoria a tu pueblo, para que tu pueblo marche. Define siempre de qué lado estás, porque no se puede estar en dos aguas. Por eso Saúl fue desechado. Si estás del lado de los escuadrones de Jehová, camina como un hijo de Jehová. Camina como un guerrero de este ejército, de los que no corren como gallina, sino de los que marchan con el Dios Todopoderoso. Quinto paso que yo aprendí en esta historia. ¿Ustedes están aprendiéndolo también? A mí esto me impactó. Quinto paso. Samuel 17:30. Apartándose, los hermanos comenzaron a decirle a David: David, yo te conozco tu malicia. Ustedes lo leen, es así mismo, pero en un término más coloquial. David, yo te conozco tu malicia. Tú lo que viniste a pendenciar fue para acá. Quítate de ahí. ¿Quisieron qué cosa? Desanimarlo. Porque David llegó que ni lo que tenían años de guerra, queriéndose llevar el mundo por delante, porque él sabía para qué Dios lo llamó. Porque ya él era un ungido de Jehová. Ya él era el rey, ya Dios había dicho quién era él. Ya Dios ha dicho quién eres tú. O tú no estás claro de quién eres tú. O tú no estás claro de qué escuadrón, de qué lado estás. Dios sabe quién eres tú. Y si tú crees para qué Dios te llamó y estás seguro de eso, marcha en el nombre de Jesús. Y los hermanos quisieron poner a un lado ese llamado, porque no estaban viendo el llamado tan grande, estaban viendo a David, el pequeño y el insignificante. Y me gustó esto que hizo David, que yo se lo recomiendo a ustedes. Léanlo ahí conmigo, el versículo 30 del capítulo 17. Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo, ¿qué cosa? La misma respuesta. ¿Qué hizo David? ¿Se apartó de quién? Apártate de aquellos que menosprecian tu llamado y quieren apartarte de tu propósito. Vete de ahí. Quítate del lado de los pesimistas. Quítate del lado de la gente que no cree que tú eres capaz de hacer algo. Enfócate en aquellos que te pueden sumar. Enfócate en aquellos que te pueden decir: sí, ven, vamos. Enfócate en aquellos que te dan una palabra: tú eres capaz. Enfócate en aquellos que son un punto de referencia para ti. Enfócate en el que te da un buen testimonio en la iglesia, no en el que no te lo da. Enfócate en el que triunfa, no en el que es derrotado. Porque ese es un punto de referencia para ti. Ese es un buen referente para ti. Así que si eso están menospreciando para qué Dios te llamó, si eso están impidiendo que tú crezcas, entonces ahí no es.
váyase, apártese en el nombre de Jesús. Toda persona que le absorba un tiempo de calidad, hermano, aléjese de ahí. Todo el que le esté quitando esa capacidad de crecimiento, hermano, ore por él. No es que usted lo va a soltar, pero ore por él, pero aléjese. Porque no le suma, le está dañando, le está impidiendo que Dios logre el propósito que tiene con usted. Y usted no vino a este mundo para ser derrotado, ni para hacer vergüenza, ni para dar pena. Usted vino a este mundo para ser victorioso en el nombre de Jesús. Yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿David se hizo vencedor porque venció al gigante o ya era un vencedor antes de vencer el gigante? Porque David tenía hábitos que lo hacían grande. David había formado un carácter que él lo hizo tener una mentalidad firme. Y eso fue lo que Dios vio en David. Vayamos al versículo 32 y 34 para que ustedes vean si David era un vencedor antes de o no era un vencedor. Ay, me lo pusieron allá. Dijo David a Saúl, ¿qué cosa? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Oiga, tranquilo todo el mundo aquí. Aquí no está pasando nada, esto está resuelto ya, dijo David. Nada está pasando. A causa de ese gigante. Tu siervo, ¿qué cosa? Irá y peleará contra este filisteo. Al 34, ¿verdad? Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra y además gigante, grande. El otro. David respondió a Saúl, escuchen esto, que David le respondió al Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Qué era David? Pastor. Y cuando venía un león y un oso y tomaba uno de mis corderos, miren, a la trompa con él. ¿Qué hacía él? Yo salía tras él. Oye, no era que él lo carreleaba, no. Él salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Qué era David? David era un león, como dijo el hermano allá. David tenía un historial de victoria. En el terreno en donde él estaba, él ganaba. Niveles. Cuando él aprendió como pastor de ovejas a defender sus ovejas. Donde tú estás, es ahí que tienes que tener la victoria. Porque si no ganas ahí, no ganas en la otra. Desde el principio estoy diciendo que el carácter es determinante. David demostró que él era capaz de defender lo que a él se le había otorgado. Y ya Dios le había dicho: tú eres el ungido de mi pueblo. Y el pueblo, ese bocón, lo está avergonzando. Y ya David dijo: yo soy el rey. Así que David creyó porque él tenía un historial de triunfo. Los hábitos de David eran defender sus ovejas y día tras día él salía a defender sus ovejas, a cuidarlas, a protegerlas. Y si eso le provocaba en algún momento enfrentarse a un león, venga el león. El oso, venga el oso. Porque él se había preparado para defender sus ovejas. Él había estudiado, él se había capacitado para saber cómo enfrentar los leones, cómo enfrentar los osos y cómo enfrentar a todo. Prepárate para que enfrentes cada día lo que venga en el nombre de Jesús.
Porque eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hacer lo que Dios te manda, aunque tú encuentres que sea poquito, porque eso te prepara para las cosas grandes. Eso te forma. Eso te forma como un hombre capaz, como una mujer capaz, como un joven capaz. En ese lugar en donde estás, joven, en la universidad, ahí está tu batalla, ahí está tu gigante y ahí tú debes tener tu victoria. Nosotras las mujeres en nuestra casa, ay, ahí es que están todos los gigantes. Uy, Dios mío, hay que vencer ahí. El hombre que tiene que enfrentar día tras día las calles y la responsabilidad de su casa, defender su familia como sacerdote de Dios. Ahí está tu gigante. No sueltes tu familia, que tú eres el sacerdote de esa casa. Demuestra que tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Y por último, hermanos, vamos al versículo 38 y 40 del mismo libro, del mismo capítulo 17. Dice que Saúl, ¿qué cosa? Le dijo, David tenía una onda, como unas cuantas piedras y unas ropitas. Ya ustedes saben, pastor de oveja. ¿Qué ropita podía? Imagínense eso, ¿qué vestimenta podía tener David? Un pantaloncito roto como usaban los niños en Dominicana, ya que tú le ves un hoyo aquí, de tanto que lo usaba. Es creatividad, no se vayan ahí, para que ustedes no digan que la predicadora dijo eso. Pongan su imaginación a volar. Pantaloncito corto así, que cortaron con una tijera porque ya era un largo que servía para corto. Era un largo que servía para corto y lo cortaron. Entonces, porque no se desperdicia nada. Allá en Dominicana no se puede desperdiciar nada. Si era largo y se dañó, pues sirve para corto. Entonces, y ahora David tiene su pantaloncito corto ahí con su polochecito transparente de tan viejo que es. Y delante del rey diciendo que él va a ir, no se preocupe nadie que yo voy. Y entonces Saúl le dice en el versículo 38, David, así tú no vas a ganar. Es más, yo le voy a ser sincera. Desde el principio le estoy diciendo que nadie cree en el llamado de David, porque era un llamado muy grande para él. Saúl entendía que él sabía que él no iba a ganar. Y nadie de los que estaban ahí creía que David iba a ganar. Yo hubiese estado ahí, yo tampoco. Y usted tampoco. Todo el mundo estaba esperando que a David lo mataran ahí, pero él lo intentó y había que darle una oportunidad. Inténtelo. Si le dieron una oportunidad, inténtelo. No se rajen la primera. Inténtelo en el nombre de Jesús. Y ahí estaba David, le dijo Saúl en el versículo 38. Saúl vistió a David ¿con qué? Con su ropa. Le dijo, no, ponte esta. Con su ropa, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó ¿qué cosa? Una coraza. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. David nunca había ido a ningún sitio de eso. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque yo nunca esto lo practiqué. Y David, ¿qué cosa? Se quitó aquella coraza, se quitó aquellas cosas, tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue. ¿Hacia dónde? Hacia el filisteo. Último consejo y me voy. Quítate la ropa de uno que ha sido rechazado y fracasado. Si no te la has puesto, no te va. No te la pongas. Y si tú la tienes, quítatela en el nombre de Jesús.
Porque no vas a obtener la victoria vistiendo de uno que ha sido desechado, de uno que no ha demostrado que es un vencedor. Dios lo rechazó 2 veces. Dios lo desechó 2 veces. Y cuando iban a la guerra, no iba. Se escondía. En el nombre de Jesús, ponte tu ropa, lo que ya Dios puso en ti. Si tú no tienes las armaduras correctas, ya Dios te la dio. Úsala para su honra y para su gloria. Pero no trates de ponerte la ropa de aquellos que tú ves que aparentemente son grandes y triunfan. Son fracasados. Dios no mira la apariencia. Son desechados. No trates de imitar al mundo ni las cosas del mundo, porque tú no eres del mundo. Y las cosas del mundo nos conducen al fracaso, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Tú no eres común. Tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Así que cualquier cosa que no vaya contigo, quítesela en el nombre de Jesús. Fuera, porque no va contigo, porque no va con tu esencia, porque no va con tu llamado. Si tú entiendes que eso te hace grande, no te hace grande, te pesa, te impide caminar, te impide avanzar y te impide el propósito de Dios para tu vida. Así que hoy en el nombre de Jesús, confíe en la palabra de Jehová que lo llamó. ¿Alguien aquí está claro de qué lado está? ¿Alguien aquí está claro del Dios que dirige esta iglesia, que dirige esta Grey? ¿Usted está claro que es el Dios de los escuadrones de Jehová? Pues no corra, marche y mire su objetivo. Agarre su llamado que ya Dios le dio en donde usted está. A lo que Dios lo llamó, Dios se lo dio para ser de bendición. Agarre eso. Y ahí en donde usted está, Dios le va a dar la victoria. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y recuerden que hoy podemos ser conformes al corazón de Dios. Dios te escogió y ha puesto en tus manos. Yo sé que Él ha puesto algo grande en tus manos. No lo veas como insignificante. Dale el valor que tiene. Porque con eso Dios te va a dar la victoria. Y no esa, muchas victorias, porque esa fue la primera y miren que fue grande. La primera victoria de David. Así que cualquier cosa que venga, también la vencemos. Cualquier cosa que venga, lo vencemos porque ya Dios está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Venga, Pedro.